Bien, buenos días. Qué bueno es volver a encontrarnos, a vernos. Hace 2 fines de semana estuvimos de campamento con los jóvenes ahí en el Parque Recreativo Elim. Así que aprovecho para transmitir nuestra gratitud, primeramente al Señor por estos días que pudimos vivir ahí. También a cada uno de ustedes que sabemos que han estado orando por nosotros, por estos días ahí en los que compartimos con adolescentes, jóvenes de distintos lugares. Fueron días espectaculares. Y el fin de semana pasado estuvimos viajando junto a mi esposa a Asunción, Paraguay, predicando también, para predicar allá en un campamento. Así que es bueno volver a retomar aquí, encontrarnos nuevamente con cada uno de ustedes. Hoy el mensaje, o el título del mensaje de esta mañana dice confiando en la protección de Dios. Y el primer mensaje de esta serie, que se llama Familias en Construcción, vimos un texto muy conocido en las Escrituras que se conoce como el llamado de Abraham, ¿sí? Ahí en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 9, donde Dios irrumpe en la vida de un hombre común, podríamos decir, con una promesa extraordinaria, una promesa que hoy nosotros la conocemos, que todo el pueblo de Dios también la conoció, donde Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. Dios le dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, haré famoso, dice algunas versiones, serás de bendición. Dios dice, todos los que te bendigan, los bendeciré, a todos los que te maldigan, los maldeciré. Y dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tremenda promesa de parte del Señor para Abraham. Un momento extraordinario en la vida de Abraham, ¿no? Un momento familiar muy lindo, y podríamos decir que pareciera un momento donde no había nada de qué preocuparse, donde estaba todo bajo control, donde todo parecía estar asegurado, estar bajo el gobierno, bajo el propósito de Dios, ¿no? Y nosotros conocemos la historia. Abraham obedece, sale, camina, llega hasta Canaán, levanta un altar, adora a Dios allí. Y pareciera como que si fuese el retrato de una familia que decide construir sobre la voz de Dios, obedeciendo a Dios, y pareciera ser una pintura redonda, perfecta, ¿no? Donde está todo bien, donde está saliendo todo de acuerdo al plan. Pero en el versículo 10, que es donde empezamos a ver o reflexionar esta mañana, comienza este versículo con una frase que podríamos decir cambia la escena, cambia todo ese escenario. Y el versículo 10 dice, o comienza diciendo, hubo entonces hambre en la tierra. Hubo entonces hambre en la tierra. Y acá hay un detalle importante, porque esta serie de mensajes, Familias en Construcción, no buscas hacer un proselitismo de familias perfectas y de pararnos aquí y adelante y pretender ignorar los problemas reales que nosotros enfrentamos como familias cristianas, que tenemos y que nos toca atravesar como hijos de Dios. Todo lo contrario. El enfoque de esta serie es justamente con sinceridad poder ver, poder reconocer nuestras limitaciones, nuestras debilidades y ver cómo Dios, en medio de esas imperfecciones, en medio de esos desaciertos que nosotros podamos cometer como familia, Dios sigue al control, sigue siendo fiel a Él mismo. Y digo que es un detalle importante porque la Biblia nunca busca romantizar la fe. Nosotros muchas veces tenemos esa tendencia de querer dibujar, de querer pintar, de querer hacerlo más dulce, ¿no? Pero la Biblia no pretende romantizar
La fe no busca endulzar el proceso, las pruebas, los desaciertos, las decisiones de que tiene que atravesar una familia en construcción. Entonces el texto dice, hubo hambre en la tierra. Hubo hambre en la tierra. Y pareciera paradójico porque Dios llama a Abraham y aparece el hambre. Dios promete una tierra a Abraham y esa tierra de pronto no produce. Dios habla de bendición a la familia y a la descendencia de Abraham y de pronto hay una escasez tremenda que golpea a toda la gente que estaba allí, ¿no? Y hay algunos autores que señalan que el término hambre o esta idea del hambre en el Antiguo Testamento no es solamente simplemente un dato climático, ¿no? Era el hambre en aquel tiempo, cuando la Biblia, las Escrituras hacen referencia a hambre, está haciendo referencia a una verdadera crisis existencial, ¿no? En un mundo antiguo, el hambre era sinónimo de vulnerabilidad, ¿sí? No había reservas nacionales, no había un plan de emergencia, no había alguien que podía proveer algo para que esa situación pueda revertirse. El hambre era un verdadero problema, era una verdadera crisis, ¿no? Y hay un teólogo y pastor francés, John Calvin, que observa que Dios muchas veces permite pruebas inmediatas después de una promesa y que la intención de esta forma de actuar de Dios no es para debilitarnos a nosotros, no es para hundirnos a nosotros, no es para debilitar nuestra fe, sino para probarla y para hacerla crecer, para hacerla madurar, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, nosotros podemos darnos cuenta o podemos llegar a la conclusión de que hay una realidad de que toda familia cristiana enfrenta, ¿no? ¿Qué hacemos cuando la experiencia que estamos viviendo, cuando la situación que estamos atravesando no coincide con las promesas? ¿Qué hacemos cuando obedecimos y sin embargo llega la crisis, llega el problema, como en el caso de Abraham? Dejó su familia, su parentela, fue hasta donde Dios le dijo y de pronto hubo hambre. ¿Qué hacemos cuando sentimos que estamos donde Dios nos dijo que estuviéramos, pero que las circunstancias parecen contradecir a Dios? Muchas familias pueden identificarse con esto, ¿no? Comenzamos con entusiasmo, tomamos decisiones espirituales, nos comprometemos con el Señor, priorizamos algunas cosas como familia, decidimos ordenar nuestras prioridades y después de eso o en medio de eso podríamos decir, llega el hambre, llega la prueba, ¿no? Y no es hambre, literalmente hambre de comida, pueden ser problemas económicos, pueden ser problemas o tensiones en el matrimonio, pueden ser problemas o situaciones con alguno de nuestros hijos, puede ser alguna dificultad de salud, algún diagnóstico adverso, puede ser inestabilidad laboral, etcétera, etcétera. Pueden ser distintas cosas, ¿no? Y en ese momento es donde es oportuno recordar algo importante, ¿no? La fe no se mide en el altar que levantamos en tiempos de claridad, como cuando Abraham llegó a Canaán, sino en las decisiones que tomamos en tiempos de hambre. La fe no se mide en el altar que levantamos en tiempos de claridad, sino en las decisiones que tomamos en tiempos de hambre. Y el versículo 10 no solo dice que hubo hambre, dice también Abraham descendió a Egipto. Y este término descendió a Egipto es importante porque el descender ese no es solamente una descripción geográfica, sino que hay algo detrás de eso, hay una simbología detrás de esta expresión que también es espiritual. Ya vamos a ver un poquito más adelante
acerca de eso. Entonces, la pregunta que nosotros nos podemos hacer como familias en construcción es la siguiente: cuando la presión aumenta, cuando el hambre llega, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Descendemos hacia la autosuficiencia? ¿Descendemos hacia Egipto? ¿O profundizamos, permanecemos en la dependencia de Dios? Y si me quieren acompañar en Génesis capítulo 12, versículo 10 en adelante, dice así: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes del faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de faraón. Y el versículo 16 dice: e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Versículo 17 dice: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla por mi mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y la acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. ¿Conocían este texto? ¿Sí? Lo primero que podemos ver es que cuando el temor reemplaza la confianza, empezamos a movernos sin consultar a Dios. Cuando el temor inunda, cuando el miedo inunda y eso reemplaza la confianza, empezamos a movernos sin consultar a Dios. El problema del pasaje no era la existencia del hambre, no era que el hambre había llegado. El hambre también fue parte de la voluntad de Dios. El problema comienza cuando Abraham trata de resolver una promesa divina, una promesa de Dios, con estrategias y con recursos humanos. El texto dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. Y hay un detalle que dice ahí: para morar allá. Dios llamó a Abraham a Canaán, pero la dificultad, la escasez, el hambre hizo que Abraham decida irse o huir a Egipto. Dios llama a Canaán, pero Abraham decide moverse a Egipto. Y como les decía hace un momento atrás, Egipto no es solamente un lugar geográfico. Siempre que las escrituras se refieren a Egipto hay una simbología muy fuerte detrás de este lugar. Egipto representa el sistema humano de seguridad, de provisión, de autosuficiencia del hombre, ¿no? Egipto representa todo lo que el hombre puede y quiere y busca lograr fuera de Dios. Eso es Egipto. Por eso no es casualidad que más adelante Israel, ante cada crisis, ante cada problema, ante cada cosa que salía mal o que pareciera estar fuera de control, Israel tenía un solo deseo, y era volver a Egipto. Era ir a ese lugar. Éxodo capítulo 16, 3 dice: ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Expresiones del pueblo de Israel.
Números capítulo 14, versículo 4, dice una charla que tenían entre ellos y dice, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Y esta es una representación muy, muy clara, una descripción del corazón del hombre, de nuestro corazón, de esa tendencia que tenemos nosotros, esa tendencia natural, podríamos decir, que nosotros tenemos que ante cada crisis o problema o dificultad que se presenta, queremos ir corriendo a Egipto. Tenemos esa tendencia, y no es que estemos hablando de un país, no es que hacemos viajes a Egipto constantemente, pero sí tenemos esta tendencia de salir corriendo, de irnos corriendo a una seguridad visible, a lo que nosotros entendemos que sería mejor, a lo que nuestras capacidades, nuestras estrategias, nuestros recursos nos puedan proveer como seguridad. Entonces vamos corriendo a ese Egipto que es visible, en lugar de permanecer en esa promesa que pareciera en esos momentos ser invisible, porque Dios me promete esto, yo sé de Dios esto, yo conozco de Dios esto, pero la situación es completamente adversa. Y ante esa presión, ante la dificultad, nosotros tenemos esta tendencia, buscamos ir a un lugar donde nosotros podamos controlar las cosas, donde nosotros podamos resolver. Bueno, si el Señor no hace nada, entonces yo me voy a mover, ¿no? Yo voy a ir, voy a hacer, voy a sacar cuentas y voy a resolver esta situación. Y eso es lo que hace Abraham. Abraham desciende a Egipto sin consultar a Dios. Ahí en ese momento no hubo altar, no hubo oración, no hubo consulta a Dios, no hubo ninguna palabra divina dándole dirección, solo hubo un cálculo matemático de Abraham. Él dijo, bueno, acá hay hambre, en Egipto habrá comida, vamos a donde hay comida. Vayamos allí donde podamos resolver nuestra situación, ¿no? Y el problema no siempre comienza con una actitud visible. El problema no fue esa decisión que Abraham tomó. Podríamos decir que esa decisión fue la consecuencia del verdadero problema. Y el verdadero problema es cuando nosotros dejamos de depender de Dios, de esperar en Dios, de confiar en Dios, para empezar a depender de nosotros mismos. Por eso, Proverbio capítulo 3, versos 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No es que Abraham había dejado de confiar en Dios, o había dejado de creer en Dios, podríamos decir, mejor dicho, o en su promesa, sino que Abraham comienza a hacer cálculos y los números no iban a cerrar. Comienza a hacer cálculos para que esa promesa pueda cumplirse, esa promesa que había recibido apenas un tiempito atrás. Y empieza a apoyarse en su prudencia, en su sabiduría, en sus recursos, para hacer que esa promesa por fin pueda cumplirse. Para darle una mano al Señor y que Él por fin pueda cumplir con aquella promesa. Y lo que hace Abraham es que Él reemplaza la dependencia de Dios por el cálculo humano. Dice el versículo 11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, le dijo a Sarai, su mujer, ¿no? El miedo, el temor, la escasez, la tensión, el hambre, muchas veces produce planes que están fuera de la voluntad de Dios. Abraham comienza a imaginar escenarios, proyecta algunos riesgos, comienza a anticipar posibles pérdidas y en cuanto a eso diseña un plan, una estrategia para sobrevivir. Y no es que Abraham de pronto abandona a Dios o empieza a negarlo
visiblemente. Simplemente Abraham empieza a tomar decisiones como si Dios estuviera al margen, o como que si Dios no estuviese al tanto de su situación, como si Dios no estuviese involucrado. Y saben, hermanos, ese es uno de los peligros espirituales a los cuales nosotros más nos enfrentamos como familias cristianas. No negamos nuestra fe, no es que de pronto abandonamos la iglesia y ya no nos congregamos más, no es que rechazamos a Dios y si alguien nos dice algo de Dios, nosotros decimos, no, yo con Dios no quiero. No es así. Pero empezamos lentamente, sigilosamente a hacer cálculos. Empezamos a organizar la vida diaria dejando afuera al Señor, como hizo Abraham. Empezamos a tomar decisiones que no son consultadas con el Señor y nos empezamos a caminar, empezamos a dar pasos, empezamos a planificar, empezamos a tomar una serie de decisiones pretendiendo resguardarnos sin esa dependencia al Señor. Eso es lo que había sucedido con Abraham. Y saben, descender a Egipto, este término que usan las Escrituras, ir a Egipto no siempre viene en forma de rebeldía, ¿no? O de desobediencia. Muchas veces el caminar a Egipto, el descender a Egipto, que es ese lugar fuera de Dios en el que nosotros buscamos seguridad, recursos, provisión, muchas veces el caminar o el ir a Egipto viene en forma de prudencia, como en el caso de Abraham. Viene en forma de estrategia, de planificación, ¿no? Si nos quedamos aquí vamos a morir de hambre. Entonces, ¿qué es lo lógico? Bueno, vayamos a proteger esa promesa que el Señor nos dio, vayamos a Egipto. Y empezamos a tomar decisiones disfrazadas de prudencia, de madurez, de estrategia, pero que en realidad son desconfianza o falta de dependencia. Lo bueno, lo magnífico de todo esto es que Dios protege aún en medio de nuestros errores. ¿Saben? Abraham no estaba siendo un buen creyente, no estaba confiando en ese Señor de la promesa, no estaba orando, no estaba consultando a Dios sus decisiones, es más, estaba mintiendo, estaba arriesgando, podríamos decir, su vida, pero más la vida de su señora. Y ni siquiera estaba intentando reparar su error, porque el texto no expresa nada de eso. Sin embargo, aún así, el pacto del Señor no se rompe. El versículo 17 dice, más Jehová. ¿Qué expresión es esta? Más Jehová. A pesar de Jehová, hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Saraí, mujer de Abraham. Antes de la disciplina, antes de la corrección a Abraham, Dios decide preservar el pacto. Dios decide proteger a Saraí. Y eso tiene un valor importante porque la promesa de Dios, esa promesa que Dios le había hecho a Abraham, no dependía del desempeño, de la capacidad que Abraham podía tener. Porque si no estaría en problemas. Dependía de la misma fidelidad de Dios. Esa promesa de Génesis capítulo 12, versículo 2, 3, seguía vigente. Estaba vigente aunque Abraham ahora estaba en medio de Egipto. Aunque Abraham estaba donde no tenía que estar, aunque Abraham había tomado decisiones equivocadas, aunque Abraham había hecho cálculos matemáticos fuera de la dependencia de Dios, la promesa, el pacto que Dios había hecho con él, seguía y estaba vigente. Esto es interesante, Abraham nunca ora pidiendo ayuda a Dios en Egipto, nunca clama, no es que se arrepiente, no es que cae de rodillas delante del faraón, pero aún así Dios
interviene. Aún así, Dios actúa antes de que Abraham pueda reaccionar. Y hay un salmo que hace referencia a esta temporada del pueblo de Israel, Salmo 105, versículos 13, 14 y 15, dice: anduvieron de nación en nación, de un reino a otro, sin embargo, Él no permitió que nadie los oprimiera. A favor de ellos les advirtió a los reyes: no toquen a mi pueblo elegido, ni hagan daño a mis profetas. Tremendo testimonio de la protección y de la fidelidad de Dios. Hermanos, Abraham no estaba actuando como un hombre de fe. Abraham no lo estaba haciendo, pero Dios sí estaba actuando como un Dios de promesa, como un Dios de pactos. Y eso es fantástico. Eso es lo que nosotros hoy conocemos como gracia. Gracia. Y la gracia de Dios que se expresa en protección a nuestra familia no está limitada o no está fundamentada en la perfección de esa familia, en las decisiones acertadas de esa familia, porque si no, sí que estuviésemos en problema. Esa protección, esa gracia que es expresada por medio de la protección de Dios a nuestras familias, está fundamentada en la fidelidad de aquel que protege. Segunda de Timoteo, versículo 2, 13, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Es el caso de Abraham. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negar. Él no puede negarse a sí mismo. La familia casi se destruye, pero Dios interviene y preserva el plan, ¿no? En parte, digo en partes, el cumplimiento de esa promesa que Dios le había dado a Abraham dependía de la vida de Sarai, porque si ella se quedaba en la casa de Faraón, esa línea mesiánica, podríamos decir, iba a ser interrumpida. Y desde la perspectiva humana, podríamos decir que el plan de salvación, ese plan que hoy nosotros conocemos, estaba en peligro por la vida de Sarai, por una decisión o por una mala decisión de un hombre, de Abraham. Pero lo bueno es saber que la historia bíblica no es sostenida por la capacidad humana o por la capacidad que nosotros podamos llegar a tener de obedecer a Dios, sino por la gracia y por la soberanía de Dios. Dios tiene la capacidad, el poder de cuidar su propósito, incluso cuando nosotros no sabemos cuidar nuestras decisiones. Dios tiene la capacidad de cuidar su propósito, incluso cuando nosotros no sabemos cuidar nuestras decisiones. Isaías versículo 46, la segunda parte del capítulo 46, la segunda parte del versículo 10 dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es nuestro Dios. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y muchas veces nosotros nos conducimos bajo cierta culpa espiritual, ¿no? Decimos: uy, ya lo arruinamos todo, uy, las decisiones que tomamos nos hundieron, uy, nos equivocamos demasiado, ya no puede haber un propósito, ya si había algún propósito de Dios con nosotros, ya no lo hay porque arruinamos, metimos la pata. Pero Génesis capítulo 12 nos enseña y nos muestra algo distinto a esto. Dios no trabaja con familias perfectas. La historia de Abraham no sigue su curso porque Abraham siguió al pie de la letra lo que él tenía que hacer. La historia de Abraham sigue porque a pesar de su error, a pesar de su equivocación, a pesar de sus malas decisiones, Dios permaneció fiel y cumplió su promesa.
Y si nosotros hoy estamos de pie aquí y podamos encontrarnos y podamos disfrutar juntos, no es porque podemos ser o porque fuimos lo suficientemente firmes para permanecer y porque no cometimos error y porque tomamos todas las decisiones correctas, sino porque a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras falencias, Dios permaneció y permanece sosteniéndonos, porque Dios sostiene su obra a pesar de nosotros. Y eso es sumamente reconfortante para cada una de nuestras familias. Y lo último que quiero compartir con ustedes esta mañana es que la protección de Dios no solamente tiene el propósito de resguardar nuestra vida, sino también de devolvernos a ese lugar de dependencia, a ese lugar donde no tendríamos que habernos ido. La historia sigue en el capítulo 13 y voy a leer solamente algunos versículos porque el siguiente mensaje de esta serie es acerca de Génesis capítulo 13, pero dice que después de esto que leímos, subió pues Abraham de Egipto hacia Negueb, y él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde Negueb hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ahí, el lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Tremendo. Abraham había descendido a Egipto por miedo, por falta de confianza, por moverse sin consultar a Dios, pero ahora Dios mismo es quien lo hace volver y lo hace subir nuevamente. Y el texto en 2 ocasiones dice al lugar donde estaba antes, al lugar donde antes había construido su altar para adorar, para invocar el nombre de Dios. Y ese es nuestro Dios bondadoso con nosotros. Y como les decía hoy, la protección de Dios no solamente evita nuestra destrucción, sino que nos hace regresar. Nos hace regresar. Dios no protegió a Abraham para dejarlo igual que antes, no protegió solamente para que vuelva con más ganado y con más riquezas por causa de su desobediencia, sino que lo protegió para traerlo de regreso y para, por esa experiencia, ser transformados. Ser transformados. Y saben, la disciplina de Dios no siempre se siente como castigo. Algunas veces la disciplina de Dios se siente como un rescate, ¿no? Oseas capítulo 2, verso 14 dice: pero he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto, y allí hablaré a su corazón. Aún en nuestros caminos equivocados, aún en nuestras falencias y en nuestros desaciertos, nuestro Dios lleno de gracia irrumpe para protegernos y para regresarnos al lugar correcto. Y ahí en ese lugar habla a nuestro corazón. Y cuando Dios habla a nuestro corazón y nosotros nos disponemos a escucharlo, no regresamos igual. No regresamos igual. Somos transformados, ¿sí? En Canaán estaba la promesa de Dios, pero en Egipto Abraham aprendió de la experiencia. Y ahora Abraham vuelve distinto, regresa a ese lugar transformado. Y el Salmo 119, verso 17 dice: antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y Abraham fue humillado por el faraón. Cuando un pagano que no tenía nada que ver con Dios le dice: ¿qué hiciste? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me engañaste? Imagínense la humillación de Abraham al ser confrontado por su fe, por su desobediencia a Dios, por un hombre que no tenía nada que ver
con Dios. Pero el Salmo dice, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Hermanos, si Dios solamente se ocupara de evitar nuestras malas decisiones y nuestros desaciertos, nosotros cometeríamos el error de seguir confiando en nosotros mismos. Pero Dios, al permitirnos experimentar nuestras limitaciones, nuestras falencias y nuestros desaciertos, hace que podamos aprender a depender de Él. Quizás hay familias dentro de nuestra congregación que están morando en Egipto, así como el término que usa las Escrituras cuando dice Abraham descendió a Egipto para morar allá. Quizás hay familias que están morando en Egipto, decisiones apuradas, palabras que limitaron, cálculos humanos fuera de la dependencia de Dios, etapas, procesos, circunstancias familiares que provocaron dejar esa dependencia, dejar esa confianza y empezar a moverse bajo cálculos y bajo decisiones humanas, sin consultar a Dios, sin depender de Dios. Y saben, en esa situación el diablo buscará o busca convencernos de que ya no podemos volver a Canaán, de que ya no podemos volver a ese altar donde invocábamos el nombre de Dios. Pero la historia de la familia de Abraham, esta historia en la que Dios expresa su bondad y su gracia de una manera muy visible, nos enseña todo lo contrario. Dios no solamente que nos perdona, no solamente que nos protege de la destrucción, aún en nuestras debilidades, aún en nuestros desaciertos, aún en nuestras falencias, sino que a pesar de eso nos llama a volver, nos llama a regresar al lugar de donde nos fuimos, nos llama a volver al altar, nos restaura, nos llama y habla a nuestro corazón. Así que no tenemos que creernos esta mentira del enemigo de que nuestra situación está lo suficientemente hundida y que no tenemos nada más que hacer con Dios. Porque la historia de Abraham nos muestra y nos enseña lo siguiente. ¿Saben? El texto no termina con Abraham ahí avergonzado delante del faraón. Termina con Abraham otra vez invocando el nombre de Dios. Otra vez en el lugar donde había estado antes. El lugar de la promesa. Y termino con esto. La seguridad de una familia no está en siempre tomar las decisiones correctas. Ahí sí que estaríamos en problemas. Viviríamos inseguros. La seguridad de una familia está en estar bajo el cuidado del Dios correcto. Abraham no fue protegido por haber hecho todo bien, por haber tomado las decisiones correctas. Abraham fue protegido y fue restaurado porque Dios es fiel. Y eso cambia todo. Porque entonces nuestra esperanza no descansa en una familia que nunca atraviesa una crisis, que nunca se equivoca, que nunca tenemos miedo, que nunca llega el hambre, sino que descansa en el que el Señor sigue siendo fiel a pesar de nosotros. Es tiempo de regresar al altar. Tal vez hoy tu familia no está en el lugar que pensaste que iba a estar. Quizás hoy tu familia no está en el lugar donde proyectaste estar. Tal vez hubieron decisiones mal tomadas, tal vez hubieron cálculos que no debieron haberse hecho, pero la pregunta no es qué tan lejos pueden estar ahora, la pregunta es ¿hacia dónde van a ir ahora? ¿Hacia dónde van a volver? La protección de Dios no es un premio para las familias perfectas. La protección de Dios más bien es un refugio para las familias que deciden regresar a Él. Hermanos,
Este mensaje ha reconfortado muchísimo mi corazón, ha animado mi corazón y me ha enseñado que Dios permanece fiel a pesar de lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer. Este no es un free pass, un libre pase para hacer lo que nosotros querramos. Lejos de eso. Este es un aliento de parte del Señor, es un mensaje de esperanza de parte del Señor, que a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestra tendencia, nuestra naturaleza pecaminosa, nunca estamos lo suficientemente lejos para que el Señor nos traiga de regreso. Así que quiero animarte, quiero animarles, iglesia, a que podamos mirar al Señor. Y si nuestra familia en alguna circunstancia, en alguna etapa, en alguna área está enfrentando crisis, o si ha llegado el hambre, como veíamos en el texto, podamos permanecer, podamos seguir dependiendo y podamos ser conscientes de quién es el Dios que ha hecho la promesa. Amén. ¿Quieren ponerse de pie? Y oramos al Señor. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti como iglesia tuya, como hijos tuyos. Pero también nos presentamos delante de ti como familias. Como esas familias que están en construcción. Algunos ya han transitado más tiempo, más camino, más recorrido. Otros empezamos hace poco a construir esto que conocemos como familia, pero tanto aquellos que han empezado hace tiempo como aquellos que hemos empezado hace poco, necesitamos de ti. Y a veces nuestra desesperación, nuestras desconfianzas, nuestros miedos, nuestras inseguridades nos hacen tomar decisiones fuera de tu voluntad. Nos conducen hacia Egipto cuando deberíamos permanecer en Canaán. Y es por eso que hoy nos presentamos delante de ti reconociendo que necesitamos de tu ayuda, de tu socorro, de tu asistencia. Sabiendo que a pesar de las decisiones que quizás hemos tomado fuera de tu voluntad, de aquellos desaciertos, estás dispuesto y estás esperando ser nuestro socorro, restaurarnos y llevarnos nuevamente a aquel lugar del cual no teníamos que irnos, que es tu propia presencia, estar en tus pies, así como cantábamos esta mañana. Gracias por tu fidelidad, a pesar de nuestras infidelidades. Gracias por tu gracia, gracias por tu bondad, por tu misericordia que se renueva todos los días. Gracias por amarnos y por cumplir tus promesas a favor de nuestras vidas, a pesar de que muchas veces hemos desobedecido tu palabra. Te amamos y damos gracias, Señor, por obrar a favor de nosotros, tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Qué bueno y qué importante, ¿verdad? Que nuestra confianza esté siempre puesta en aquel que sí es fiel. La alabanza decía, abre mis ojos, oh Cristo. Y allí en el libro de Hebreos resume en el capítulo 12 y nos recuerda que pongamos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe.
Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, 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 yo quiero verte. Amén. Que la paz del Señor nos acompañe en el regreso a nuestros hogares. Señor nos bendiga.